Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a comenzar con propiedades y características de los estados, ya sea el estado sólido, el estado líquido o el estado gaseoso. Los estados de agregación de la materia se interpretan de acuerdo al modelo de partículas. Esto significa, por ejemplo, en estado sólido, ¿sí? Las partículas tienen una gran fuerza de cohesión. Cohesión significa que esas partículas tienen mucha unión, mucha atracción entre sí y quedan una muy ligada a la otra, con muy poquito movimiento, vibran en su lugar. El estado líquido, ¿sí? Esa fuerza de cohesión ya empieza a disminuir, ya tienen menos atracción y se empiezan a mover un poco más, ¿sí? En el espacio. Y el estado gaseoso prácticamente no hay fuerza de cohesión y las partículas se mueven libremente por todo el espacio que puedan ocupar. La materia está formada por partículas muy pequeñas que no pueden apreciarse a simple vista. Estas partículas, unas unidas con la otra, conforman distintas sustancias y las sustancias terminan conformando la materia y la materia a su vez es lo que utilizamos en la vida cotidiana para distintos objetos. Las partículas están en movimiento constante debido a la agitación térmica. De este modo, cuando aumenta la temperatura, también aumenta la rapidez que hay entre ellas. Vamos a ver un simulador. Estamos en el estado sólido. Tenemos una llave francesa. Esa llave francesa toma una pequeña parte, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa con las partículas en pequeña porción. Bien. Comenzamos a 23 grados centígrados. Le damos un poco más de temperatura. Ya estamos en 50. Observen esas partículas. Empiezan a moverse un poquito más, en su lugar, pero un poquito más. Y vamos a 90 grados centígrados, ¿sí? Donde ya la vibración es mayor. Si bien cada partícula conserva su lugar, ¿sí? Su vibración en ese espacio es un poco mayor. Bien, quiero que observen lo siguiente. Cuando aumento la temperatura, ¿sí? También aumenta el volumen. Es prácticamente imperceptible, no es que dejamos una llave francesa a 90 grados centígrados y lo vamos a ver. Habría que tener algún instrumento para poder medirlo, pero apenas existe una dilatación de ese material. Esto se puede ver, por ejemplo, en el verano, cuando las puertas se hinchan, ¿sí? Las puertas de metal, el asfalto también suele dilatarse, ¿sí? Y uno puede observar que esa dilatación después trae algunas complicaciones. ¿Sí? Presentación. Entonces, en el estado sólido, los materiales se caracterizan por presentar forma y volumen constante. Significa que estos materiales sólidos ofrecen resistencia al cambio, ¿sí? No se van a dejar moldear o cambiar tan sencillamente a otro estado. También hablamos de volumen, que es otra palabra que aparece ahí, y por ahí para recordar este concepto, volumen es el espacio que ocupa el cuerpo. Ahí tenemos diferentes pelotas, cada una ocupa diferente volumen, algunas más y otras menos. Entonces, para cerrar las propiedades del estado sólido, tenemos que tienen forma propia, tienen volumen definido, no se comprimen, no se derraman y tienen una densidad bastante alta. ¿Qué significa que tengan una densidad bastante alta? Quiere decir que si yo tomo uno de esos lingotes que están en la imagen y lo sumerjo en agua, rápidamente el lingote se va a hundir. Es decir, tiene las partículas una tan unida al lado de la otra, es muy denso, entonces precipita rápidamente. Van a ver que después a los otros estados no les sucede eso así, ¿eh? Estado líquido. Bien, las fuerzas de atracción entre las partículas ya empiezan a ser más débiles, ¿eh? Vamos a ver.
Empezamos aquí, 23 grados centígrados. Las partículas tienen algún que otro movimiento, se desplazan lentamente. 50 grados centígrados, las partículas ya se empiezan a mover muy cómodas. Empezamos a ver que el volumen aumenta. 90 grados centígrados, las partículas ya tienen bastante movimiento. Chocan entre sí, chocan con las paredes, aumentó el volumen. ¿Sí? Mucho movimiento. Mucha energía cinética. ¿Sí? La energía del movimiento. Pasa lo mismo que pasó con sólidos, ¿sí? Aumenta la temperatura y aumenta el volumen. ¿Sí? Después yo les voy a dejar el enlace de esta página, educaplus.org, para que ustedes puedan probar. Propiedades de los líquidos, entonces, se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. Las partículas se mueven con libertad dentro del fluido, ¿sí? Vamos a ver qué significa esta parte. Vamos a ver un video. Tengo centímetros cúbicos. Cambia el recipiente, cambia la forma. El volumen es el mismo, los 500 centímetros cúbicos. Después de haber cambiado la forma, vuelve al recipiente original los 500 centímetros cúbicos. Otras propiedades de los líquidos, entonces, los derraman, son un fluido. Algunos líquidos son más viscosos que otros, por ejemplo el aceite es más viscoso que el agua, ¿sí? Y en general tienen menos densidad que un sólido. Acá tenemos un ejemplo, tenemos distintos líquidos dentro de esta probeta. El líquido es menos denso, el líquido verde es más denso, se ubicó por debajo, es más pesado, ¿sí? Tiene las partículas más cerca, una más cerca de la otra que lo puede tener el líquido amarillo, ¿sí? Pasamos al estado gaseoso. Las partículas tienen la capacidad de moverse libremente, tienden a estar lo más separadas posible unas de otras, con esos movimientos, chocan contra las paredes, chocan entre ellas. Vamos al simulador. Bien. Acá tenemos temperatura, que era lo que veníamos, la variable que veníamos utilizando hasta recién, y aparece presión, ¿sí? Vamos primero con temperatura, que ya la conocemos. Fíjense, miren el volumen del globo, ¿eh? Aumenta la temperatura, aumenta el volumen, aumenta la temperatura, aumenta el volumen, ¿sí? Se ve en el globo y se ve también abajo en la referencia. También veamos qué pasa con las partículas en los gases. Se mueven libremente, cada tanto chocan. Aumento la temperatura, se mueven más enérgicamente, hay mayor energía cinética. Ya hay más choques también, ¿eh? Pum, pum. Aumento la temperatura, los choques son más continuos, se encuentran más veces. ¿Sí? Ahora vamos con la presión. Vamos a explicar presión también de una manera muy sencilla, como hicimos hoy con densidad. Después más adelante lo vamos a profundizar. Presión. Para explicar presión tengo esta jeringa. Le tapé el extremo para simular que es un sistema cerrado, ¿sí? Y yo aplico presión acá en el émbolo. Fíjense la fuerza que tengo que hacer. Y a medida yo hago presión, ¿sí? El volumen que tengo acá disminuye. Yo hago presión y el volumen disminuye, ¿sí? Fíjense que el simulador hace lo mismo. Aumenta la presión y disminuye el volumen. ¿Lo ven?
¿sí? ¿Qué pasa con esas partículas que están adentro? Si yo aumento la presión, esas partículas que están adentro, vamos a suponer que tengo 5, esas 5 partículas van a tener menos lugar, ¿sí? Porque no van a poder salir por acá, esto está cerrado. Entonces si yo hago mucha presión, ¿sí? Esas 5 partículas tienen cada vez menos lugar, ¿sí? Cada vez van a tener más choque, cada vez van a estar más ajustaditas, ¿sí? Entonces, el estado gaseoso, tengo las 5 partículas moviéndose acá adentro, presiono, ¿sí? Y ahora se chocan y se encuentran cada vez más veces. Bien, volver a nuestra pantalla, ¿sí? Entonces, y con esto ya vamos terminando. Entonces, las propiedades del estado gaseoso, ¿sí? Sino que se adaptan al recipiente que contiene, no tienen volumen definido, son compresibles, esto que yo mostraba recién, yo puedo comprimir, y en un comprimir tanto que algunas partículas que están en estado gaseoso, al comprimirlas tanto, pasarían a estado líquido. Eso lo vamos a ver también en esta clase. Son expandibles, se derraman, ¿sí? Esto uno lo puede ver, alguien se perfuma, por ejemplo, en el baño, ¿sí? Ese aroma ¿sí? Se derrama por el resto de la casa. Y tienen muy baja densidad con a los líquidos y a los sólidos. Esto, siempre volviendo a ese ejemplo para explicar densidad en principio, acá hay partículas que están moviéndose muy libremente, comprimidas, no es tan difícil lograr hundir el globo. Bueno, esto ha sido una explicación, espero que les sirva y que puedan resolver las actividades. Les mando un abrazo. Adiós.